Seguimos en el living y tenemos una visita internacional. Estoy hablando de Efrén Giraldo. Él es escritor, curador, jardinero aficionado, profesor distinguido de Colombia, es magíster en literatura y doctor en literatura de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un Muy gusto bien. recibirlo. Un gusto estar acá. Y está de visita en Uruguay porque va a presentar su libro Sumario de Plantas Oficiosas, un libro que le ha traído muchas satisfacciones porque ganó el premio de no ficción Latinoamérica Independiente y también el premio nacional de ensayo en Colombia, y tenemos la suerte de recibirlo ahora en nuestro país. Un gusto que estés Un aquí en gusto Uruguay. estar ¿Primera acá. vez en nuestro país? Es la primera vez. Llegué anoche a Montevideo. Bien. Linda ciudad. Y hoy va a tener la presentación del libro en Escaramuza a las 21 horas, así que ya invitamos a toda la gente que se pueda acercar. Estaremos allí en Escaramuza hablando de este libro y mañana tenemos otra actividad, una conversación en el Jardín Botánico. Bien, que tiene mucho que ver con este libro, ¿no? Ese contexto de las Sí. plantas. Leía un poco cuánto tu vivencia como amante de las plantas, como jardinero autodidacta, pero también esa vida como nieto de campesino impactó para escribir sobre este tema. ¿Cómo se planta la semillita? Es un libro de pandemia. Estamos cumpliendo 5 años del encierro que vivimos en tantas partes. No sé cómo se vivió acá. En Colombia fue particularmente dramático. Más o menos en marzo. Estábamos en confinamiento y bueno, tuve la fortuna de estar en un espacio relativamente distante de la ciudad, un espacio natural, y allí surgió la idea de escribir un libro sobre las plantas de mi familia y las plantas en general. ¿De tu familia? Sí, sí, tengo por línea paterna como una afiliación vegetal muy clara. ¿Qué sería eso? Es porque la familia de mi papá vivió mucho tiempo en ruralidad. Entonces de chico iba al lugar donde ellos vivían y vi plantas de todos los tipos y árboles, cultivaban café, sembraban plátano, yuca, y creo que de eso viene la idea de empezar a escribir sobre eso, pero también cosas como de la gente que se va a la ciudad y lleva su memoria vegetal. Entonces fue un poco en ese plan que empecé a escribir este libro en el 2020-21. Esa memoria vegetal tuya, ¿cuánto dice de tu historia? ¿Cuánto hay en esa memoria vegetal sobre tu paso, sobre tu historia familiar y sobre tu vida? Dice mucho, pero lo interesante quizás es que no es una memoria vegetal personal. Un poco lo que pasó escribiendo este libro es que hay otras memorias vegetales en otras personas. Pues bueno, empezando con la familia, pero también con artistas, escritores, escritoras, gente que se dedica a la ciencia. Entonces esa idea de que hay una especie de memoria vegetal compartida apareció también allí, en un momento además como el de la pandemia en que pensamos un poco qué iba a pasar con lo humano. Y creo que esa idea de que había que mirar a los otros vivientes que estaban ahí aparece por ahí por un ladito. Sí, donde muchos estábamos encerrados en nuestras casas y la búsqueda de un espacio natural era como desesperada, ¿no? Por lo menos eso pasó acá. Mucha gente, si podía, se iba para el interior del país, a un espacio donde reconectar con la naturaleza, y capaz que en otro momento no le dábamos tanto corte a esa necesidad que teníamos de estar al aire libre. Y la pandemia parece como que la despertó de alguna forma. Sí, en el mundo editorial creo que no solo Sumario de Plantas Oficiosas aparece. Estamos llenos de libros, de iniciativas, yo creo que muy derivadas de esa ansiedad ambiental que se creó en ese momento. Y hay bastante recurrencia de hablar de animales, de plantas, de la tierra, del agua. Y eso parece pues interesante porque parecería que agotada esa autosuficiencia humana hubiera que mirar a otro Empezamos a lugar, mirar ¿no? para el costado. Sí. ¿Y cuánto nos duró eso? Porque parecía que nos íbamos a transformar en una sociedad maravillosa después de la pandemia, ¿no? Vamos a salir fortalecidos de esta situación, y en realidad miramos para el costado y lo que menos pasa en el mundo, ¿no?, es tranquilidad o por lo menos empatía para con el otro. Claro, un periodista colombiano, cuando empezó la guerra en Ucrania,
decía algo como, bueno, superamos más o menos bien la pandemia, ¿qué se nos ocurre para continuar? Bueno, una guerra, y es como increíble. Entonces sí, creo que hubo una conciencia en ese momento como de que iba a ocurrir una gran transformación, que iban a aparecer los oficios del cuidado ahí en primer plano, y no, y no. Parece que la imaginación catastrófica no es capaz de ir más allá. Pero creo que de manera inadvertida sí cambiaron cosas. Y creo que si bien los líderes mundiales no parecen ir por ese lado, todos hombres por demás, creo que en la gente común, en la gente como nosotros, quizás sí se prendió otra conciencia y yo creo que sí vemos un tipo de sensibilidad diferente. ¿Lo estás viendo con la receptividad con este libro? Sí, y con el descubrimiento que está haciendo el mundo editorial, creo que en todo el mundo, pero en este caso en América Latina, como la importancia que tiene la idea de las sensibilidades que no son humanas. Y creo que eso se ve, digamos, por todos lados. Hay muchos libros sobre animales, muchos libros sobre plantas, muchos libros sobre los hongos, sobre la tierra. Y creo que eso es saludable, porque creo que el gran público sí está reaccionando a esa posibilidad. Hay como una mirada de los otros seres vivos para servirnos de cosas, ¿no? Ciertas plantas para que me sanen, ciertas plantas para que me den de comer, ciertos animales para que me den de comer, o animales para mi compañía, ¿no? En el ser humano en el centro, como receptor de los beneficios de los demás. Pero ¿cuánto tenemos para aprender de las plantas? De su ciclo, de su historia, de las herramientas que generan para poder sobrevivir. ¿Cuánto más deberíamos mirarlas? Pues yo creo que ese exactamente, como lo has dicho, es el punto. La crisis en la que estamos creo que es la de precisamente el agotamiento del extractivismo, ¿sí? De la idea de el utilitarismo frente a animales, plantas, tierra, agua. Y creo que lo que está empezando a aparecer es un aprendizaje precisamente. Las plantas tienen una capacidad de indicar hacia dónde debemos ir, quizás. No lo digo yo, no es una cosa solo de la ficción, es la investigación científica la que está mostrando que plantas y hongos probablemente podrían tener una clave de mejoramiento ambiental que no hemos sabido como comprender del todo, exactamente. Entonces creo que hay que hacer como una especie de inversión, como un descentramiento. Ya no se trata solo de usar a las plantas, sino entregarse quizás a un diálogo más horizontal con ellas, a ver qué pasa, ¿no? Yo te podría decir ahí, bueno, pero en realidad la planta me pide paciencia, me pide tiempo porque la tengo que cuidar, tiene que crecer, tengo que entender, y el mundo parece que no está preparado para eso. ¿Qué hacemos? Sí, pero pues precisamente eso, creo que lo que nos enseñan las plantas es muy importante en esa misma dirección temporal, porque las plantas tienen otra manera de durar y perdurar. Y las plantas, a diferencia de los animales y de nosotros incluidos, las plantas tienen que mejorar por obligación el lugar donde están. Los animales cuando tienen un problema, normalmente nos vamos a otro sitio. Huyen. Tenemos que huir. Entonces esa obligación a estar en el lugar es fundamental. Nosotros hemos creído que podemos ir hacia otro lugar, pero no hay otro lugar. No hay otro lugar. Y quizás en lugar de pensar en ir a Marte, como quieren Elon Musk y todos los demás, quizás lo que hay que hacer es ver otra manera de residir en este lugar que nos correspondió. Y las plantas ya saben hacer eso, hace mucho tiempo. ¿Por qué no las imitamos? Exactamente. Pensaba, has recorrido algunos países de América Latina, vas a seguir en una gira que tiene Uruguay a Buenos Aires y otros países. Por lo menos es una sensación que tengo yo, que tampoco soy especialista en plantas, que al Uruguay le falta tomar las plantas nativas como realmente un símbolo del Uruguay. Nos falta como explotarnos en ese sentido. No sé qué tanto lo sabemos, tanto lo conocemos. ¿Qué pasa en el resto de América Latina y qué pasa en tu país, en Colombia? En Colombia hay una situación quizás diferente. En Colombia muchas de las encrucijadas sociales, políticas, de conflicto, pasan por las plantas.
Las plantas están bien metidas como en la simbología de lo que es el país. Bueno, todos los países tienen una flor nacional, un árbol nacional, pero en Colombia hay una conciencia popular de la gran biodiversidad, que creo que es como la segunda del mundo. Entonces, como que esa idea de que es el segundo o primer país más biodiverso, o el país que más pájaros tiene o que más orquídeas tiene, ha creado como un poquito ese orgullo nacional, que Qué también bueno. es medio cosmético. Pero las plantas también están por lo menos en Colombia, en otros países ecuatoriales, un poco en medio del conflicto por las drogas, por ejemplo, que tienen un punto de partida vegetal. Entonces esa idea de que hay plantas como Termina siendo como malditas, el petróleo. que hay que erradicar a como dé lugar, pone, digamos, en abismo una cosa muy compleja que hay entre humanos y vegetales. Terminamos también como en el mismo punto, ¿no? ¿Cómo mejorar el vínculo de los hombres con la naturaleza? Sí, pero fíjate que es distinta la relación que tiene cada país con el mundo vegetal, pero me ha interesado mucho, por ejemplo, de la reacción en Uruguay. Estuve varias veces, desde hace 2 años, como en programas de radio, del sistema de medios públicos, y me llamó mucho la atención como la respuesta emotiva de la gente. Todo el mundo tiene en su historia de vida alguna reminiscencia vegetal. Y eso me ha parecido muy especial porque parece algo como universal. Está en todas partes. Exacto, un mismo idioma. Sí, sí. ¿Qué podemos encontrar en este libro? Porque uno puede leerle y decir, bueno, tenés que ser un fanático de la naturaleza, de las plantas, pero no, porque habla mucho del ser humano, hay mucho de tu alma también en este libro, mucho de tu historia. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Se van a encontrar con muchas historias de familia comunes a mucha gente que tienen que ver con plantas de interior, con plantas que son importantes para algunas personas, pero también hay una aproximación a cosas como las drogas, como los herbarios, como la botánica imaginaria, y sobre todo hay una reflexión sobre qué es lo que nos diferencia y nos acerca a las plantas. En particular, creo que lo que más me interesa es la pregunta por la productividad de la planta. ¿Qué es ser productivo? ¿Qué es moverse? ¿Qué es vegetar? Y creo que esa es una parte que a mí me interesa mucho que se comprenda, porque las plantas tienen también una especie de potencial político y jurídico que tal vez hay que aprovechar. Muy interesante, realmente. Te felicito. Además, un libro Muchas gracias. multipremiado que está ya en las librerías. Están viendo la tapa. Divina la ilustración también. Es una hermosa ilustración de Laura Carrasco, tal como ella se imagina mi jardín pandémico. ¿Es así tu jardín? No, fíjate que maravilla. hay un capítulo que habla de plantas invasoras, donde yo vivo hay una planta invasora que es el demonio más o menos. Entonces, La incontrolable. claro, he peleado mucho porque no esté, pero Laura hizo que estuviera muy presente. Pero me encanta, es una linda etapa. Efren Giraldo, ha sido un placer. Un gusto. Reiteramos, hoy se presenta a las 21 en Escaramuza, una charla muy linda para poder conocer un poco más de este libro. Y también va a estar en el maravilloso jardín botánico que tenemos aquí en Montevideo, que es un lugar ideal para poder presentar este libro también. Claro, perfecto. Muchas gracias, un gusto y Bueno. bienvenido a Uruguay. Muchas gracias. Gracias.